pasada habíamos estado conversando de varias cosas y nos habíamos quedado en el plan de ventas y operaciones, en el SIOP, ¿ok? Entonces, retomo desde ahí. El plan de ventas y operaciones, el Sales and Operations Planning, el SIOP, busca alinear el área de ventas, operaciones, finanzas y logística bajo un mismo plan. ¿Okay? La logística es el puente entre la planificación y la ejecución. Es el puente entre lo que queremos hacer y lo que hacemos, garantizando que lo planificado realmente llegue al cliente. Tu rol clave está en traducir las proyecciones de demanda y producción en entregas concretas, optimizando inventarios, transporte y distribución. ¿Okay? Esto tiene un plan de ventas, que es una estimación de la demanda esperada, un plan de producción, si son distribuidoras, un plan de compras, que la idea es tener los bienes de acuerdo a lo que tenemos como plan de ventas. De ahí viene planificar la logística del transporte, que es la movilización eficiente de la mercancía y llegar hasta el cliente a tiempo, en lugar y condiciones acordadas. ¿Ok? Y de ahí les pongo este gráfico. En verdad, este gráfico lo que quiere decir, y esto es lo importante, es que el plan de ventas y operaciones, el SIOP, es un ciclo. ¿Ok? Y siempre se hace de manera cíclica. Yo lo he visto en varias empresas y siempre tienen alguna diferencia, pero lo que siempre es igual es que es de manera cíclica. Se empieza con el plan de demanda, con el plan de ventas, qué queremos vender. Cada ciclo se revisa qué debió pasar durante ese ciclo, si es que es mensual, qué debió pasar ese mes y qué va a venir, qué queremos vender los siguientes meses. Una vez que pasa la parte de ventas, viene la parte operativa. Ah, ya, si yo voy a vender esto, uno, tengo capacidad para atender tu venta. Dos, voy a planificar este nivel de inventarios de acuerdo a lo que queremos vender. Y tres, voy a producir esta cantidad para tener este inventario y para poder atender a tus clientes. Eso es lo que voy a hacer. Entonces, después de revisar la parte de ventas, se revisa la parte de producción. Si se hizo lo que se debía hacer y qué se va a hacer. Y de ahí lo que se hace es tener la revisión financiera. Si esto es lo que voy a vender y esto es lo que voy a producir, esto es lo que voy a ganar. ¿Okay? Ese es el ciclo de plan de ventas. ¿Cada cuánto se hace? Hay empresas que lo hacen cada mes, al menos con la dirección, pero su ciclo es más rápido. Hay empresas que lo hacen cada semana. Siempre va a depender pues de la empresa y del rubro donde está. ¿Ok? La revisión es buena, ¿por qué? Porque te permite tomar decisiones acerca de aumentar la venta o quizá disminuirla, acerca de aumentar la producción o disminuir la producción, acerca de aumentar inventarios o disminuir inventarios. Esas decisiones y esas políticas se toman en estas reuniones, las reuniones de plan de ventas y operaciones. ¿Ok? Y como les digo, siempre tiene que haber en la reunión de plan de ventas y operaciones un enfoque financiero. Al final me va a decir cuánto espero ganar cada mes. ¿Con qué horizonte se hace el planeamiento? Es decir, ¿hasta dónde planificamos? Yo trabajaba en una distribuidora que planificaba un año, 12 meses. ¿Okay? En San Fernando planificábamos 36 meses. ¿Okay? Decíamos qué va a pasar en los siguientes 36 meses. Y con mucho detalle en los siguientes 2 semanas. ¿Okay? Con mucho detalle por producto en las siguientes 2 semanas. Y hacia adelante por familia de productos y por negocios durante 36 meses. ¿Cómo se define esto? Depende de cada empresa, depende del rubro que tengan, depende de muchas cosas y muchos factores. ¿Ok? Algo que les decía la clase pasada que también es importante. Esto es un plan. Nadie tiene una bola de cristal para saber el futuro y para saber exactamente cuánto se va a vender de cada producto. Sin embargo, esta planificación responde a ventas históricas, ventas cíclicas o estacionales, qué trabajo de marketing estoy haciendo, cómo estoy impulsando mis productos, estoy haciendo un trabajo en particular para tener clientes nuevos. Todo eso forma ese plan de ventas. De manera que si se cumple eh, con las actividades que comercialmente se quieren hacer, se debería lograr ese nivel de ventas. Esa es la lógica del plan de ventas y operación.
¿Por qué planificamos inventarios? Porque como todo es un plan, es un plan y no tenemos a ciencia cierta a exactamente qué es lo que va a pasar, un inventario o los inventarios de seguridad lo que hacen es cubrirte cuando sucede algo inesperado. ¿Ok? Pero como les decía la clase pasada, una cosa son cuestiones inesperadas y otras cosas son ineficiencias. ¿Ok? Si yo tengo un cumplimiento de un plan de ventas con una desviación menor al 20%, pues está muy bien. Pero si mi desviación es del 50%, está mal. Estoy teniendo inventario porque no sé planificar. Si estoy teniendo inventarios porque en mi fábrica las máquinas se paran a cada rato y nunca puedo hacer un mantenimiento preventivo, entonces estoy teniendo inventario para cubrir ineficiencias. Y ese inventario me cuesta, porque si mi planta funcionaría bien, si mi fábrica funcionaría bien, si le estoy haciendo mantenimientos preventivos en el momento adecuado y las máquinas no se paran de sorpresa y por lo tanto utilizo de manera más eficiente la capacidad de la planta, entonces no necesito tanto inventario. ¿Ok? Una cosa es tener inventario para cubrir las cosas que podrían pasar, las emergencias o cualquier cosa que podría pasar que no podemos calcular. Y otra cosa es tener inventario para cubrir ineficiencias. ¿Ok? Entonces siempre hay que tener eso presente. ¿Ok? Entonces, hasta acá, con este tema, termina la primera clase. Y antes de pasar a la segunda, a la que nos toca ver hoy, yo quiero saber si tienen algún comentario, si tienen alguna pregunta acerca de todo lo que vimos en la clase pasada, incluyendo la parte de plan de ventas y operaciones, si quieren mencionar algo, si no, para pasar al siguiente tema. Estimado, disculpe, se le fue el audio de nuevo. Sí, perfecto. Entonces, estamos muy bien con la clase de ayer. ¿Se me escuchan lejos otra vez? Entonces, avanzamos a la siguiente parte. Ahí se me escucha bien, ahí ya estamos. ¿Sí? Sí, Perfecto. perfecto. Ahí está, perfecto. Entonces pasamos al tema de hoy. Hoy toca ver administración, logística y control de inventarios, transporte y distribución. Hoy vamos a hablar de transporte y distribución. El transporte y distribución, la gestión del transporte como eje de la logística. ¿Por qué el transporte es eje de la logística? Porque es lo que nos permite llevar las cosas de un lado a otro. ¿Ok? Ya en la clase pasada veíamos el concepto de logística y cómo fue evolucionando la logística. Y la logística es básicamente tener los productos donde los necesitamos. Para tener los productos donde los necesitamos, hay que llevarlos donde los necesitamos. ¿Okay? Entonces, por eso el transporte es el eje de la logística. La gestión del transporte es el eje de la logística. El objetivo de hoy va a ser analizar la gestión del transporte como eje de la logística y su implicancia en costos y servicios. El rol estratégico del transporte, la relación con el servicio al cliente y el impacto en costos logísticos. ¿Ok? Para esto tenemos varias modalidades. La modalidad terrestre es la flexible, ideal para distancias cortas y medias, pero sensible al tráfico y al valor del combustible. ¿Cuándo usamos la terrestre? Acá lo dicen distancias cortas, es decir, para distribuir a nuestros clientes en una ciudad, por ejemplo, utilizamos el transporte terrestre. ¿Ok?
No sé en Perú, pero en Argentina es solo camiones. Esto no es eficiente la logística. En Perú se utiliza mucho el envío por tierra por una cuestión de costos. ¿Se puede hacer por aire? Sí, pero depende lo que se lleva, ¿ok? Por ejemplo, y hablando no, sí, acá en el Perú también tenemos mar, pero dentro del país va a depender mucho de los costos, ¿ok? Yo les pongo un ejemplo. En el caso de Perú, si queremos exportar algo a Bolivia, lo normal es que se haga por transporte terrestre, por una cuestión de costos, ¿ok? ¿Hay otra opción? Sí, el aéreo, pero lo normal es que se haga por transporte terrestre. Sin embargo, hay productos que necesitan ser transportados de manera aérea. Por ejemplo, en Bolivia hay muchos clientes que compran las gallinas ponedoras cuando son bebitos, cuando están recién nacidos. Entonces, acá en el Perú hay plantas que incuban a los huevos para que salgan los pollitos de estas gallinas ponedoras. Y ni bien nacen, se les pone un alimento, se les ponen cajas especiales y se les lleva al aeropuerto para que vayan por aire a Bolivia. ¿Ok? ¿Es más eficiente? Sí, cuesta más, pero es más eficiente. Los mando por tierra, los pollitos se pueden morir. La idea es que lleguen rapidito. ¿Ok? Entonces, hay que ver también el producto que se despacha. No tenemos trenes, que es un servicio más barato, sí sería bueno. El Perú, por ejemplo, en el Perú sí hay un tren de carga que sirve mucho para extraer los minerales y exportarlos. ¿Ok? El tren sí es un transporte terrestre que puede ayudar mucho. Y bueno, yo no conozco mucho la realidad de Argentina, pero probablemente sí ayude mucho, porque es un país con una extensión de terreno muy grande y entonces entiendo que los camiones pueden demorar bastante y quizás trenes pues puede ser una buena opción, ¿no? Pero ese es el transporte terrestre, ¿ok? ¿Es flexible? Sí es flexible. Es ideal para distancias cortas y medias. Cuando son largas, a veces tenemos que buscar otras opciones. Después tenemos el marítimo. El marítimo es la mayor capacidad y el bajo costo unitario y los tiempos son largos, ¿ok? ¿Por qué el menor costo unitario? Porque tiene mayor capacidad. Pues en un barco yo puedo poner una cantidad enorme de contenedores y si esta cantidad enorme de contenedores van todos de un lado a otro, el costo unitario es muy pequeño. Mientras más lleve, el costo unitario es menor porque el viaje me cuesta lo mismo. ¿Ok? ¿Cuándo se utiliza o normalmente en qué se utiliza el transporte marítimo? Normalmente en transporte internacional. ¿Ok? Normalmente en transporte internacional. ¿Por qué no en transporte local? Puede haber, sí, pero no suele hacerse. ¿Ok? ¿Por qué? Porque para el transporte local necesitarías barcos más chicos, porque el transporte local en un mismo país no maneja el volumen que el transporte internacional. Y al tener barcos más chicos, los costos pueden ser más altos. ¿Ok? Sin embargo, para el transporte internacional, es otra cosa, pues son barcos muy grandes. ¿Ok? Y hay rutas comerciales que son muy grandes y que hacen que el costo unitario sea muy bajo. Por ejemplo, de los puertos de China hacia Perú, hacia el Callao o hacia Chancay, la cantidad de productos que se mueven es muy grande. Y si hay que llegar hasta Perú, se puede parar en otros puertos. Se para en puertos de Colombia, se para en Guayaquil, se llega al Callao e incluso de ahí se puede ir hacia Chile, tanto a San Antonio o Valparaíso, y de ahí se puede ir incluso hacia Argentina. Sí, se utiliza el Pacífico. Ajá, desde China se utiliza el Pacífico. Es la ruta más corta y más comercial es utilizar el Pacífico. También desde Corea. Sin embargo, si me lo preguntan, también existe la ruta larga, irse hasta por Europa y todo eso. Tal, rutas hay muchas, tanto como hay comercio, ¿no? Pero este ejemplo es la ruta del Pacífico. Es la ruta más corta desde China y es todo el comercio hacia América del Sur va por ahí. Y el costo es bajo, entre comillas bajo, porque en un barco entran muchos contenedores y por lo tanto, en un solo viaje puedo llevar mucha mercadería. ¿Ok? Ese es el marítimo. Luego tenemos el aéreo. El aéreo te da velocidad, pero los costos son más elevados. Y acá viene el ejemplo del pollito bebé que teníamos que llevar a clientes en Bolivia.
Se tenía que hacer por vía aérea. ¿Me cuesta más? Sí, pero el producto que estoy llevando lo vale. ¿Ok? El producto que estoy llevando lo vale. Entonces, por eso pago el aéreo. Los que han trabajado en importaciones, si tenían que traer algo de China de manera urgente y no podían esperar los 30 días hasta Sudamérica, y lo han traído vía aérea, saben que cuesta mucho más. ¿Ok? ¿Y por qué cuesta mucho más? Uno, porque es más rápido, es un servicio, es un mejor servicio, pero por el espacio. No hay tanto espacio en un avión como lo hay en un barco. Y por lo tanto, ese sitio cuesta más. ¿Ok? Y después tenemos el multimodal. El multimodal es la integración de medios para optimizar costo y tiempo. Es el ejemplo que les daba del Perú. En el Perú se extraen minerales desde la parte central del Perú. Se llevan por tierra hacia el puerto, hacia el Callao, para poderse exportar. Ese es el multimodal. Va por tierra y después va por mar. ¿Ok? Ese es el transporte multimodal. ¿Qué pasa con el transporte? El transporte, hasta ahorita se los he explicado de manera muy sencilla, pero empezó hace 5 años, una crisis del transporte internacional. No sé si se acuerdan, pero fue durante pandemia. Empezó en el 2020, pero se vivió muy feo durante todo el 2021 y parte del 2022. ¿Qué originó esta, este, esta crisis de transporte? Lo originaba la falta de contenedores. ¿Y por qué faltaban contenedores? No sé si alguien se acuerda. Faltaban contenedores porque en todo el mundo se hacía, se me ha ido el nombre, en todo el mundo, en todos los puertos, podía pasar que cuando un barco llegara se hiciera cuarentena o el puerto esté en cuarentena. Entonces, ¿qué pasaba cuando sucedía eso? Que el barco llegaba y no sabía cuándo salir. Los contenedores, si tenían que dar una vuelta a salir de China y regresar a China en 60 o 70 días, se estaban demorando 3 meses. ¿Por qué? Porque se quedaban en los puertos, porque no podían salir de los puertos. Y entonces había una crisis de contenedores. Como habían pocos contenedores, el espacio en el contenedor empezó a ser más caro. Pero no solo el espacio en el contenedor, porque llegaba al punto en que te ofrecían a un precio y si alguien decía yo pago más, se lo daban al otro. Sino que además los barcos no salían porque no se llenaban. Entonces, si salían, tenían que cobrar más por los contenedores. Y eso hizo que el costo marítimo sea muy alto. Y no solo en las rutas de China hacia Sudamérica, sino en todas las rutas del mundo. Si a eso le sumamos que además hubo un accidente en el canal de Suez, que un barco se quedó ahí atracado y que hizo que todos vayan por otras rutas y que alargue otras rutas, eso empeoraba la situación. ¿Ok? Si además, cuando ya las cuarentenas no existían, pero el precio estaba alto, entonces habían navieras que mantenían la falta de contenedores para mantener el precio alto. Eso hizo que pasara también lo que les contaba con Toyota y el Just in Time, que lo cambió el Just in Case, que tuvieron una crisis de microchips porque no llegaban donde tenían que llegar, porque hubo toda una crisis de transporte, especialmente el marítimo. Y el costo del transporte marítimo y el hecho que no sea, que no esté tan a la mano y que no sea tan seguido como antes era, por ejemplo, de China podías encontrar salidas 2 o 3 veces por semana de distintas navieras. En esa época habían semanas que no salía un barco. Y no solo era desde China, en Sudamérica nos pasaba lo mismo. Entonces yo tenía que recibir importaciones de Paraguay. Estas importaciones de Paraguay normalmente se iban vía río a Buenos Aires, a Argentina, y de ahí se iban por mar hasta el Callao. Y se demoraban 3 semanas, si no me equivoco, ya no recuerdo cuánto. Pero ya no se podía. ¿Por qué? Porque no había barcos, porque no había espacio en los barcos. Y empezamos a traerlo vía terrestre desde Paraguay, vía Bolivia. Y demoraba lo mismo y nos costaba menos. O sea, hubo un momento donde la crisis del transporte marítimo fue tan alta que era más barato el transporte terrestre, ¿no? Estas cosas pueden pasar como que han pasado, pero recuerden que fue un caso muy excepcional, ¿ok?
Pero hay que saber que estos casos excepcionales ocurren, y cuando ocurren es cuando se ve eh, la resiliencia de las cadenas. ¿Cómo hacemos para que las cadenas funcionen? ¿Ok? Faltaban por la cuarentena, no lo dejaban salir. Eso originó el problema, pero el problema duró más de lo que debía durar porque había gente que ganaba plata con eso, hasta que otra vez empezó a bajar el precio. El presentismo, ¿cómo se hace? Hay que preguntar al coordinador. No sé a qué te refieres. Si es al decir que estás presente, creo que se pasa lista al final de la clase con el coordinador. Alberto, creo que es así, si es a eso a lo que te refieres. ¿Ok? Entonces, sí, esto es lo que pasa entonces con el transporte. ¿Ok? Ahora, ¿qué costos logísticos tenemos asociados al transporte? Los fijos son el vehículo, la amortización y seguros. ¿A qué se refiere? A la compra del vehículo, a la amortización de las deudas de los vehículos y a los seguros de los vehículos. Los variables son los combustibles, los peajes, cuando son los transportes internos en una ciudad, el mantenimiento, la mano de obra, si los vehículos son propios, gastas en mano de obra porque tienes que pagar a choferes y esos costos a veces son variables. Y tenemos los costos ocultos. ¿Cuáles son los costos ocultos? Los tiempos muertos, las devoluciones y la ineficiencia. ¿Qué es un costo oculto? El tiempo muerto. Llego sí, profesor, ya, sí, si te refieres a eso, Alberto, sí, tengo entendido que es al final de la clase que se toma la lista para ver quiénes estuvieron presentes. ¿Qué es el tiempo muerto? Yo entro a trabajar a 7 de la mañana, mi almacén empieza a atender a las 7 de la mañana. A esa hora cargo un vehículo llenecito para que vaya a 4 clientes. El vehículo sale completamente lleno, perfecto, todo eficiente. Llega el primer cliente, lo atienden muy rápido, se va el segundo cliente, encuentra una cola de 5, 6, 7 camiones y en espera pasan 3 horas. Luego va un siguiente cliente y tiene que esperar 1 hora más y después llega el último y a ese cliente lo atiende rápido. Entonces hice mis 4 clientes, pero me demoré 10 horas cuando me pude haber demorado 6. Esos tiempos muertos son costos ocultos. ¿Por qué? Porque son costos, después le tengo que pagar al chofer por horas extras y por otras cosas. Tengo que pagar combustibles, tengo que pagar otras cosas. Ahí hay tiempos muertos. Esos son los costos ocultos. ¿Ok? ¿Qué otro costo oculto tengo? Las devoluciones. Las devoluciones, hay varios tipos de devoluciones, ¿ya? Pero ¿dónde hay un costo oculto? Cuando llego a un cliente y el cliente me dice, sí, mira, yo te pedí 4 sacos de este producto y yo le digo, no, tu pedido dice 5 sacos. Y me dice, no, eran solo 4 y entonces yo me regreso con uno. Esa devolución, por más que haya sido un error del cliente al pedir o un error del área comercial al hacer el pedido, ese es un costo oculto. Estoy moviendo un producto que no debí mover. Le quité espacio al vehículo que no le debí quitar. ¿Ok? Ese es un costo oculto. La logística inversa es distinta. La logística inversa, si bien hace que las devoluciones tengan un costo oculto, pero en la logística inversa ya no es tan oculto, porque normalmente aceptas las devoluciones a la hora de regresar y ya lo tienes previsto con algún cliente si es que te tiene que devolver algo o si hay que recoger algo de sus bodegas. ¿Ok? Pero cuando hablamos como costo oculto es cuando pasa algo que nadie se entera. Y si eso pasa seguido, estás teniendo un costo donde nadie lo mide, si lo quieren ver. Cuando medimos logística inversa es algo que si bien es un costo, no digo que no lo sea, no es tan oculto porque lo estamos midiendo. ¿Ok? ¿El costo de la devolución inversa está contemplado? Muchas veces sí. Muchas veces sí. Por eso les digo, cuando la logística inversa es algo que está bien planificado, sí mides el costo. Que no quiere decir que a veces sea una eficiencia, pero cuando ya lo llamamos logística inversa es porque ya lo estamos midiendo. ¿Ok? Yo les pongo un caso. Debe pasar en varios países, pero esto pasaba acá en Perú hace unos años, cuando yo me enteré de esto. Acá en el Perú existe una empresa panificadora llamada Bimbo, que debe estar en otros países. Piensen en cualquier empresa que hace pan de molde y que los lleva a las bodegas o a las tiendas para que se venda. ¿Ok? ¿Qué tenía como servicio esta panificadora?
Como saben, el pan de molde dura poco, ¿ok? Entonces, cuando iban a llevar producto o iban a vender, recogían aquel producto que ya le faltaba poco para venderse. Lo recogían. Ahí venía la logística inversa, venía esta devolución. ¿Lo tenían medido? Sí, porque lo hacían en la ruta. Como uno tiene que ir y regresar, lo hacían en la ruta. No iban solo a recoger una devolución. Cuando vas solo a recoger una devolución, ese es un costo distinto. Pero cuando estás utilizando el mismo vehículo para entregar un producto, para recoger algo que tienes que recoger, ya es otra cosa. ¿Y qué hacen con el pan que se devuelve? Lo hacen tostadas. Las tostadas, el pan tostado dura más. Lo hacen tostadas, no dejan que se malogre el producto, por eso lo recogen antes de que se venza y le están dando un tiempo de vida útil más largo, convirtiéndolo en otro producto para poderlo vender y quizá incluso a un precio mayor. ¿Okay? Entonces, por eso les digo, la logística inversa, hay empresas que conocen su logística inversa y la tienen bien medida. ¿Ok? Y por eso le llaman mi logística inversa. Hay empresas que tienen logística inversa, pero no lo conocen y lo tienen como un costo oculto. Y cuando eso pasa, es un costo oculto. ¿Y qué se debe hacer? No ocultar los costos. ¿Ok? Hacer que se sepa, medirlos y mejorarlos. ¿Ok? Estas devoluciones de logística inversa también se pueden mejorar. ¿Ok? O en todo caso, como les cuento en el caso de los panes, sacarles el provecho, sacar un provecho. Si no vendí algo de alguna manera, no dejo que se malogre y lo convierto en otro producto. ¿Ok? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Y el otro costo oculto está en las ineficiencias. ¿Ok? Está en las ineficiencias. ¿Cuáles son las ineficiencias? Mira, a mí me pasó, cuando yo era jefe quería matar a mi supervisor, porque le pasó una vez y al día siguiente lo volvió a pasar. Y yo lo que siempre digo es que los errores se cometen una vez. Si los cometes dos veces es negligencia. ¿Qué le pasó? Teníamos un despacho a un cliente grande, se llena el vehículo, se despacha y parte de su producto se queda. Eso es una ineficiencia. ¿Por qué? Porque tengo que volver. ¿Ok? Tengo que volver. Y normalmente el de piso no quiere contar que tuvo ese problema. ¿Por qué? ¿Por qué pasa? Porque no hacen una correcta revisión de la guía de los productos con lo que están cargando y con el pedido. Por eso les digo que es ineficiencia. Y esa ineficiencia genera costos ocultos. Cuando pasa una vez y se puede mejorar y te das cuenta y dices, no, hay que hacer algo para que esto no nos pase, perfecto, te estás mejorando y no te va a pasar. Pero cuando pasa varias veces y nadie lo dice, estas ineficiencias se vuelven en costos ocultos que pueden terminar matando el negocio. ¿Ok? Como les decía en la primera clase, la logística da valor. Entonces, cuando hay ineficiencias, es mejor sacarlas al aire para arreglarlas y dar valor. ¿Ok? Profe, está dentro de la logística inversa cuando hay alguna tienda de X empresa donde vende saldos o producto ya a punto de vencer, pero mucho más económico. No, esa no es logística inversa. La logística inversa es cuando yo estoy acerco mis productos hacia una tienda o hacia un cliente y después tengo que recogerlos, tengo que regresarlos por alguna razón. ¿Ok? Ahí viene la logística inversa. Estoy haciendo toda una logística no para entregar, sino para que regresen los productos. ¿Ok? Y hay rubros que por naturaleza tienen eso bien definido y cuándo debe regresar. Y no es el mismo volumen de ida que de vuelta, ¿no? Lo que me estás diciendo es, cuando yo ya tengo saldos o productos que van a ser obsoletos, estoy tratando de perder menos dinero. Si no lo vendo, pierdo dinero. Ayer no, la clase pasada les decía que el inventario es plata de la empresa. Si a mí se me malogra un producto y un producto no se puede vender, ¿qué estoy haciendo? Pierdo plata. Si lo vendo más barato, pero lo vendo, estoy tratando de evitar una pérdida más grande. ¿Ok? O si quieren de ganar menos y no perder. ¿Ok? Eh, a ver, déjenme leer el chat, por favor, se me está yendo. Por razones de rotura, de nada, Edna, esa es la aclaración. Es distinto vender saldos, ¿sabes? Es muy distinto. Ronald me dice, yo trabajo por una empresa de telecomunicaciones. Los terminales que ingresan a garantía, que van y vuelven, sería un ejemplo de logística inversa. Puede ser, sí, porque tienes planificado eso.
porque tienes planificado que eventualmente tienes que ir a recoger terminales para verlos y después volverlos a llevar. Y cuando pasa eso, normalmente esa logística inversa, no les digo si es eficiente o ineficiente, puede que sea ineficiente, pero no es un costo oculto. Sabes qué sucede y mides tu costo de la logística inversa. Que se pueda hacer más eficiente es otra cosa, aunque eventualmente encuentres la manera de eliminarla y ser mucho más eficiente puede ser, pero no llega a ser un costo oculto. La merma de mercancía perecedera, perdón, la merma de mercancía perecedera como frutas y hortalizas se considera costo oculto, depende, Javier. Ya, ahí ya no es un costo logístico de transporte, pero depende, porque hay empresas que saben que el producto merma, ¿ok? Y que calculan esa merma desde que lo tienen en inventario o cuando lo llevan. ¿Okay? Pueden hasta planificar que haya cierta merma. Cuando no se planifica, sí es un costo oculto. ¿Ok? Sí es un costo oculto. Cuando se te malogra, cuando, no sé, pues, voy a hacer un ejemplo bien chiquito, ¿no? Si estás llevando 1 kilo de fruta a algún lado, pero te reciben solo 900 y te están pagando solo por eso, y eso es algo que no se mide porque no lo has medido, porque no tienes esa, planteada esa merma, o simplemente hay una ineficiencia y eso puede ser un costo oculto, que no lo estés viendo. La idea es evitar los costos ocultos. ¿Y por qué los evitamos? Los evitamos sencillamente para poderlos mejorar. ¿Ok? El costo que está oculto y que nadie ve, no se mejora. No pasa nada. ¿Ok? No se mide, y lo que no se mide, no se mejora. El YECDA me dice, es terrible no tener las mediciones y estrategias definidas para abordar y dar soluciones mediante logística inversa. Mira, no solo en logística, es terrible no tener mediciones en muchas cosas. ¿Ok? Pero cuando no se mide y quieres colocar una cultura de medición en algún lado, vas a encontrar muchas barreras. ¿Ok? Por una sencilla razón, a nadie le gusta ver que algo no está bien o que algo que está haciendo no está tan bien. Y hay que romper eso, hay que pensar, oye, sí, lo que yo estoy haciendo probablemente no es lo mejor. Mejor lo empiezo a medir para ver cómo lo mejor. ¿Ok? Entrar en esa manera de pensar no siempre es fácil y mucho menos no es fácil hacer que otras personas entren a esa manera de pensar. Pero si un producto está en bodega y no le dan movimiento, se oxida o se pone mal, ¿qué se debe hacer? Ahí estás perdiendo. Pues. Esa es una pérdida. Y ahí estás teniendo una pérdida más por ineficiencia que oculta, porque es un costo que no vas a poder ocultar. ¿Ok? Pero estás teniendo ineficiencia. Y cuando mides esa ineficiencia, ahí te das cuenta de cuánta plata botas. Yo cuando entré a trabajar a esta distribuidora que tenía, que vendía insumos para hacer alimento balanceado para la crianza de pollos y cerdos, una de las cosas que revisé, y que las revisé con el gerente, fue cuánto producto se había vencido y se había destruido antes de que yo... No era oculto, sabíamos cuánto había sido, pero era ineficiencia, pues, porque se nos había vencido. ¿Y cuánto teníamos por vencer? Y nos pusimos como objetivo que eso no suceda o que se vaya reduciendo, porque siempre puede pasar que tengas algún producto que no llegaste a vender. ¿Okay? Ese costo, cuando se te oxida un producto, cuando se te malogra un producto, no está oculto, pero sí es un costo por ineficiencia porque pierdes el producto y eso es perder plata. Los costos variables, ¿en qué proporción se podrían optimizar y cómo se haría? Para optimizar costos hay que medir, ¿ok? Para optimizar costos hay que medir. Los costos variables que habíamos visto como combustibles, peajes y todo, tú no puedes meter mano al costo del combustible. El costo del combustible se da y ahí está. Pero lo que sí puedes hacer es mejorar tus rutas. ¿Ok? Y al mejorar tus rutas, o al darte cuenta que puedes despachar de manera distinta, mejoras ese costo de combustible si es que los vehículos son propios. Por ejemplo, imagínate que todos los días de tu almacén despachas a toda la ciudad. Todos los días. Y a veces hay pedidos chiquitos, pero tú los llevas igual. De pronto, conversan en gerencia y le dicen al gerente de ventas, ¿sabes qué? Hay que conversar con los clientes para decirles que ya no vamos a llegar todos los días. Vamos a ir a la zona norte, lunes, miércoles y viernes, y a la zona sur, que tenemos menos clientes, martes, jueves y sábado.
Y empiezan a hacer eso. Tu costo de combustible va a bajar. Va a bajar. Porque estás optimizando rutas y estás optimizando entrega. Y probablemente a los clientes no les moleste tanto pedir las cosas no todos los días, sino, ok, la pido para lunes o para miércoles o para viernes. Esas son cosas que se pueden conversar con los clientes. Entonces, los costos variables sí se pueden optimizar, pero para optimizarlos hay que medir. ¿En qué proporción? Todo depende de lo que te salga la medición. ¿Ok? Todo depende de lo que te salga la medición. Pero créeme que cuando no se está haciendo nada por mejorar, la proporción de la primera mejora suele ser alta. ¿Ok? Suele ser alta. ¿Alguna pregunta más, chicos? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Si alguna respuesta no lo satisface, me lo dicen, ¿ah? Por último, si ya no lo satisfago, busco después cómo darles la respuesta, pero espero que hasta ahora esté todo bien. Ok, entonces, continuamos. A ver, ok. ¿Cómo optimizamos rutas de distribución? ¿Ok? Bueno, está el diseño de rutas. ¿Ok? Hay diseño de rutas. Las rutas directas, el transporte va desde el centro de distribución al cliente sin parar internet. ¿Ok? Es rápido, es simple, pero me cuesta más si tengo muchos destinos pequeños y estoy utilizando un vehículo para cada destino. ¿Ok? Por eso, normalmente esto no se utiliza, salvo que tengas clientes grandes que te piden una sola vez. En esta empresa que les contaba, donde era el jefe de toda la logística, yo tenía un cliente, para los que están en el Perú conocen la empresa Redondos. ¿Ok? Este cliente era muy grande, pero nos pedía solo una vez por semana y nos hacía ir desde la parte sur de Lima hasta el norte chico, que le llaman, o sea, salir de Lima por el lado norte y llegar a Huacho, a una localidad fuera de Lima. Entonces tenía que llegar ahí. ¿Lo hacía de manera directa? Sí, no paraba en otro lado y lo hacía de manera directa. Pero ellos me pedían solo una vez por semana y me pedían un tráiler de 30 toneladas lleno. Entonces, así sí lo puedo hacer de manera directa y sin problema. Entonces teníamos ese acuerdo. Pídeme un tráiler lleno, ¿no? 25 toneladas a más, y yo lo cargo y te lo llevo. Si quieres una vez por semana, si quieres 2 veces por semana, no hay problema. Pero te hago una ruta directa, ¿no? Ahí sí le puedo hacer una ruta directa. No le hacía una ruta parando en varios lados porque estaba muy lejos. ¿Ok? Entonces, si ustedes tienen un cliente muy grande que les hace un pedido grande como para llenar toda la capacidad de un vehículo, pues excelente, lo hacen directo y no les va a costar más. Pero si no, hacer las rutas directas, pues no es lo más eficiente que puede haber. ¿Ok? El Milk Run es un solo vehículo, atiende a varios clientes en un recorrido planificado. La ventaja es optimizar la cantidad de transporte, de la capacidad del transporte y reduce los costos. Y la desventaja es, hay mayor complejidad en la planificación. ¿Por qué se le llama Milk Run? Porque es como la ruta del lechero, ¿no? En la antigüedad, o sea, en los tiempos de mi abuelo, cuando se repartía leche y las dejaban en la cocina, iba alguien e iba dejando casa por casa. Entonces, la idea es esta, sale tu vehículo y va dejando cliente por cliente. ¿Ok? ¿Cuál es el problema? Que depende, todos los días tienes que planificar una ruta distinta viendo cómo llevas a los clientes. Si puedes optimizar esa planificación de rutas, excelente. Todo te va a salir mejor, pero digamos que ese es el problema. Puede haber complejidad en la planificación. ¿Ok? Y luego está el cross-docking. El cross-docking, algo les hablé la clase pasada, la mercancía pasa por un centro de consolidación donde se redistribuye sin almacenaje prolongado. ¿Ok? La ventaja es que los tiempos de entrega son reducidos y que hay menos inventario. Y la desventaja es que la coordinación tiene que ser muy buena y dependes mucho de la puntualidad, sobre todo de tus proveedores. ¿Cómo se hace el cross-docking? Lo hacen empresas como Sodimac. ¿Qué es el cross-docking? Yo tengo un almacén muy grande con plataformas de carga y de descarga bastantes y grandes. Entonces, ¿qué pasa? Yo recibo pedidos de mis clientes. Mis clientes me piden 5 cosas de esto, 5 de este otro, me piden un montón de cosas. Yo me volteo y les digo a mis proveedores, oye, en total me han pedido
Imaginemos que ropa me han pedido 50 camisas de estas, 50 pantalones de esto, y le digo a cada uno de mis proveedores todo lo que me han pedido. Entonces al día siguiente ellos vienen con lo que me han pedido, yo le puedo pedir un poquito más, me lo dejan, yo en ese momento recibo de cada proveedor lo que ellos traen y voy armando mis pedidos y los despacho. De manera que me queda muy poco inventario. ¿Ok? Los proveedores vienen, me lo entregan, yo en ese momento armo los pedidos, armo mis rutas y las saco. ¿Ok? Entonces, los tiempos de entrega son reducidos, sí, cuando lo has calculado muy bien, sí son reducidos. ¿Por qué? Porque ya lo tienes muy coordinado con los proveedores, en qué momento les voy a pedir, a qué hora van a llegar y en qué momento yo estoy saliendo a entregar. ¿Ok? Pero es muy difícil llegar a tener toda esa coordinación y cómo, y que esto te funcione de mil maravillas. ¿Ok? A ver, voy a leer la parte del chat. Alejandra me dice, en mi caso tengo mi ferretería y los tubos cortados que dejan los transformamos en uniones. El costo que agregamos es electricidad para calentar el tubo y realizar sus embones. Tratamos de no perder el producto ni a los clientes. Claro, eso es tratar de ser eficiente. Si tú estás ofreciendo a algún cliente y tienes que cortar, te quedas con lo que cortas porque eso te sirve de materia prima para otra cosa. ¿Ok? Marcos me dice, yo cuando trabajaba como maestro de cocina, siempre la jefa que tenía me daba lo justo para cocinar, pero con el tiempo se veía cómo tiraba mercadería. Eso ya sería una pérdida de mercadería. En las cocinas de los restaurantes la logística es completamente distinta, pero sí. ¿Por qué digo que es distinta? Porque cocinas todos los días las cosas son frescas, muchas veces se compra para el mismo día, te tiene que quedar poco y te puede pasar de que haya cosas que tengas que botar y eso que se bota al final termina siendo pérdida de plata. Pero ojo, que si bien lo que se bota es pérdida de plata, en los restaurantes también manejan en los márgenes saben que puede haber una merma, o sea, puede haber cosas que puedes perder y aún así tratar de tener una ganancia. Y mientras más eficiente puedas ser, pues pierdes menos. Al final eso también es una pérdida, pero es una naturaleza distinta, ¿no? ¿Un costo variable lo puedo transformar en un costo fijo? Mm, es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Eh, sí, pero la pregunta es, ¿te conviene? A ver, por ejemplo, ya otra vez, esta empresa, esta distribuidora que les contaba, nosotros no teníamos vehículos propios. Por lo tanto, mi costo de transporte siempre era variable de acuerdo a lo que yo ya tenía pactado con el proveedor. Y entonces, si yo tomaba un vehículo, eso me puede costar algo, y si tomo otro, me puede costar algo distinto, y si tengo más entregas, me cuesta de manera distinta. Entonces, mis costos ahí son variables. Si de pronto decido tener flota propia, voy a tener una parte de costo que es fija. Estoy cambiando costos variables por costos fijos y otras partes de los costos van a seguir siendo variables. Puede pasar, la pregunta es que no sé qué tanto pueda convenir, ¿no? Perfecto, profe, gracias. Erasmo, soy la única que no escucha, no sé, creo que todos se están escuchando. Yo acá veo que cuando hablo al costado de mi micrófono que se mueven las rayitas, así que creo que sí me están escuchando. Eh, después, ¿qué me ponen? Lo ideal sería carga consolidada para aprovechar el espacio sobrante, profe. Eh, ¿En qué caso? Sí, o sea, si puedes consolidar cargas para aprovechar espacios, sí. El cross-docking es como un centro de distribución, es un centro de distribución, un cross-docking, es un tipo de centro de distribución. Sí. ¿Qué relación existe entre rutas eficientes y control de inventarios? La misma relación que puede existir entre el almacén y la distribución. Normalmente la ruta la hace el del almacén, pero cuando ya tienen un área de distribución, la hace el del área de distribución. ¿Ok? ¿Qué tiene que ver con el control de inventarios? En verdad, el control de inventarios tiene que ver con todo por algo muy sencillo. Si la información que te da el que ve el control de inventarios es falsa por algo, ¿no? No es acertada, a todos los hace perder. ¿Ok?
Si yo planifico una ruta para ir a un cliente porque había inventario en algo y resulta que ese inventario no había y ya no tengo que pasar por el cliente, pues, y tengo que cambiar mis rutas, te afecta. Pero esa sería la relación. ¿Cuál sería la traducción de cross-docking? De cross-docking es como puerto cruzado. O sea, todo llega a un solo lugar, todo se cruza en un solo lugar. ¿Ok? Cuando llega, cruzo todo lo que se me ha dado y salen de otro lado. A ver, ¿cómo lo explico mejor? Imagínate por un momento que tú eres un distribuidor de frutas. ¿Ok? Tienes tres clientes. Los tres clientes te piden una cantidad de naranjas, una cantidad de piñas y una cantidad de manzanas. ¿Ok? Los tres te han pedido cantidades distintas. Entonces tú llamas a tu proveedor de piñas, a tu proveedor de naranjas y a tu proveedor de manzanas y a cada uno le dices que te traiga la cantidad total que te han pedido. ¿Ok? Entre los tres me pidieron 100 kilos de manzanas, entonces a tu proveedor de manzanas le pides 100 kilos. Llegan tus tres proveedores, llegan ahí, y ahí es donde viene la parte del cross. El docking es donde llegan las cosas, el dock, el puerto. La parte del cross es el cruce. Llegan tu proveedor de manzanas, tu proveedor de piñas y tu proveedor de naranjas, y lo que haces ahí es armar los pedidos. Ah, ya, mi primer cliente me había pedido solo 20 kilos de manzanas y tanto de piña. Armas los pedidos y después vuelven a salir, pero ya salen con pedidos armados. Lo que recibiste es casi lo mismo que envías, solo que lo recibes de una manera y lo envías de otra. ¿Ok? Eso es un poco el cross-docking. ¿Es posible que una mala gestión de inventarios anule una ruta bien planificada? Sí, sí, sí. Porque una vez que ya planificaste una ruta, sacar un punto de llegada, puede hacer, y lo sacas nomás y mantienes la ruta, puede hacer que la ruta sea ineficiente. Tendrías que volverla a calcular mejor. ¿Ok? Cross-docking es el proceso que elimina el almacenamiento de productos. Normalmente tienen muy poco almacenamiento. Normalmente tienen muy poco almacenamiento. Llega al lugar y sale minimizando el almacenamiento. Sí, la idea del cross-docking es minimizar el almacenamiento. Y es como un cruce de muelles. Cruza los muelles de salida con los de entrada con los de salida. ¿Ok? Chicos, hasta aquí vamos a hacer una pausa, una pequeña pausa de exactamente 10 minutos. ¿Ok? Yo tengo hora de Perú 8:50, así que hora de Perú 9 de la noche. Continuamos. Déjenme hacer esta pausa para cuidar mi voz, para tomar un poco de agua y seguimos con el resto de la clase en exactamente 10 minutos, o sea, a las 9 de la noche, hora de Perú. Una pregunta, si la cosa del inventario, sean herramientas, es una lógica inversa. No entendí bien la pregunta, Gabriel, pero me la haces dentro de 10 minutos para ver si la puedo entender mejor. ¿Ya? Entonces, en 10 minutos. No salgan de la reunión, yo solo voy a apagar micrófono y cámara, no salgan de la reunión. En 10 minutos los vuelvo a aprender.
¿Ya estamos, chicos? Sí, perfecto, gracias, gracias. Muchas gracias por el tiempo. Entonces, continúo aquí. A ver, a ver, a ver, a ver. Quiero entender la pregunta de Gabriel. Si la cosa del inventario, sean herramientas, es una logística inversa, ¿te refieres si hay, si tu inventario es de herramientas? Eh, no sé si has entendido la idea de la logística inversa, pero la logística inversa es simplemente cómo manejo las devoluciones, desde un cliente o desde un almacén hacia otro, ya sea que sean herramientas o que sean otras cosas. Ahora, si tú tienes en inventario herramientas que no son productos que se vayan a vencer, incluso las herramientas se pueden hacer obsoletas o se pueden malograr. Y eso ya no es logística inversa, pero si se te malogran, es una ineficiencia y y es una pérdida. ¿Ok? Ah, sí, pedí que no abandonen la sala. Ajá, que espera el profe. Sí, perdónenme, eran solo 10 minutos. Profe, una consulta. En el caso de una panadería donde el pan no vendido se reprocesa para convertirlo en tostadas u otros derivados, ¿este proceso puede considerarse una aplicación de logística inversa? No es necesariamente logística inversa. Sí es un proceso que hace que utilices la merma en otra cosa. ¿Ok? Incluso hasta tú puedes saber cuál es tu demanda de tostadas y saber que el pan que no vas a vender porque siempre te va a pasar, lo puedes pasar hacia ese lado. No es logística inversa, pero es una manera de ser eficientes con las cosas. Y de esa manera asegurar que a tu cliente lo atiendes con los productos que necesitas atender, ¿no? Las cosas, ya te entendí, Gabriel. Tú te refieres a herramientas que tienen que ir y venir. En el caso de los servicios, donde hago para trabajar y después regresarlas, sí es una logística inversa. Sí, ahí sí. Si una empresa tiene que llevarte herramientas a un lugar para que una persona vaya, instale algo o haga algo y después regresar esas herramientas para que regresen a un almacén, sí es una logística inversa, sobre todo si no es el mismo día. Si es, las tengo que llevar, tengo que dejarlos ahí, esto demora y después tengo que ir a recogerlos. Sí es una logística inversa y la logística inversa normalmente la tratas de hacer en la ruta de dejar cosas, ir a recoger lo que habías utilizado en otro lado. Ahí sí es logística inversa, Gabriel. ¿No? En el caso del pan no es logística inversa, es otra cosa. Estimado, se consulta, si tuviera que elegir entre reducir costos de transporte o mejorar la rotación de inventarios, ¿cuál tendría mayor impacto financiero, no solo desde la perspectiva del cliente, empresa y por qué? Mira, en verdad, lo que tendrías que saber es cuál de los dos es un mayor problema, ¿ok? Pero yo te lo pongo de este lado. Para reducir el costo del transporte, primero tienes que estar segura de que estás llegando a todos los puntos, ¿ok? Si estás llegando a todos los puntos, ya estás atendiendo a tu cliente. Pero si tú vas a tratar de reducir los costos de transporte, tienes que tratar de no afectar a tu cliente. ¿Los puedes reducir? Sí. ¿Te va a dar dinero? Sí. Pero te puede dar más impacto financiero si mejoras la rotación del inventario. ¿Por qué? Porque normalmente hay más plata puesta en el inventario que en el costo del transporte. ¿Ok? Ahora, ¿cómo saber exactamente? Todo esto, y no solo desde la perspectiva de cliente, empresa, porque desde la perspectiva financiera, ya te digo, perder inventario puede ser más costoso que el costo de combustible, que es básicamente el costo del transporte, salvo que tengas por ahí algunos costos mayores. Costos, no inversión, no estoy hablando de compras de vehículos, sino de costo. El inventario, el tener una mala rotación que puede implicar que pierdas plata porque se malogra tu inventario, eso de por sí debe ser en el 99% de los casos más caro. Y por lo tanto, eso es lo primero que tienes que arreglar. ¿Ok? Ahora, desde la perspectiva del cliente, eh,
arreglar la rotación te sirve ¿para qué? Para entregarle siempre producto que tiene una mayor fecha de vencimiento o producto, el mejor producto posible. Si no estás rotando, le puedes estar dando cualquier cosa y eventualmente el cliente puede decir, no, ellos no rotan bien, mejor le compro a otro. Me explico mejor. Si yo soy un cliente y me traes un pan de molde que vence el 1 de febrero y mañana y al día siguiente o los 2 días me traes uno que vence el 15 de enero y me voy a dar cuenta que no está rotando bien y que es un problema comprar. ¿Ok? Pero la parte de rotación suele ser más interna. Es decir, si tú no rotas bien y todos los problemas se van a ver internamente, no tanto hacia afuera. ¿Ok? Pero como costo suele ser más la rotación. Ahora, ¿cómo saberlo? Medimos. ¿Ok? Medimos. Si yo tengo una pésima rotación en inventario, si yo debería rotar de una manera y me estoy dando cuenta que no estoy rotando bien, que se me están venciendo los productos porque no hago una buena rotación, que no estoy haciendo caso de las fechas de vencimiento y mido la cantidad de dinero, ahí me voy a dar cuenta si es mejor trabajar eso que trabajar en reducir el costo de transporte. Y te puedes dar cuenta que es mejor reducir los problemas de rotación. ¿Ok? Espero haberte respondido bien el día. Ok, ok, todo bien, todo bien. Quiere decir que mejorar la rotación de inventario genera un mayor impacto financiero que reducir solo los costos de transporte. Normalmente sí, normalmente sí. Libera capital, reduce costo de almacenamiento, no tanto por liberar capital o reducir costo de almacenamiento, sino porque una rotación mal llevada puede malograr productos, es decir, botar la plata. ¿Ok? Pero por eso te digo, siempre es mejor medir bien exactamente qué problema tienes de inventarios y qué quieres arreglar. Pero normalmente los problemas de inventario estamos hablando de mucha cantidad de plata. ¿Ok? O sea, no solo es liberar capital, reducir costo de almacenamiento. Liberas capital cuando calculas los inventarios de mejor manera y no tienes tanto inventario. Ahí liberas capital. ¿Ok? Esto beneficiaría a la empresa al mejorar su eficiencia operativa si al cliente garantizar entregas oportunas y confiables, sí, y producto más confiable. Y una reducción de costos por persona de una buena rotación puede producir roles. Lo que pasa es que una reducción de costos y una buena rotación puede producir ahorros, pero mucho menores, porque el problema termina siendo menor al problema que tienes con los inventarios, ¿no? Por eso es bueno medir para saber qué arreglo primero. Es más, a veces los arreglos que te ahorran más plata son hasta más sencillos. ¿Ok? Javier, en una planta de producción de conservas de sardinas, enlatados, los residuos como la cabeza, cola, escamas, tripas los convierten en harina de pescado y está en aceite de pescado, se convierte en su producto. ¿Sería un caso similar a las... Sí, es un caso similar. Sí, es un caso similar. Sí, es un caso similar, solo que en el caso de la panificadora son productos que ya llegaron al cliente y que como no se han vendido, tratas de recuperar algo haciendo tostadas. No es la única, no es la única materia prima de las tostadas. A la hora de hacer pan también puedes tomarlas para hacer tostadas porque tienen un precio mayor y porque tienen su propia demanda. Pero lo que tienes también es una salida para utilizar el producto que se puede estar venciendo en bodegas y de alguna manera fidelizar a tu cliente al decirle no te preocupes, te traje demasiado, me llevo lo que te traje y te repongo la cantidad para que sigas vendiendo, ¿no? Pero es un caso similar, es como un subproducto. Solo que en el caso de las sardinas que hacen harina de pescado o aceite, el producto principal, que es la sardina, es el que tiene mayor precio. En el caso del pan, entre el pan y las tostadas también tienen un buen precio. No es un producto más barato, que suele pasar con los subproductos, que son más baratos. ¿Ok? Por eso me tienes expedios para no perder dinero. Sí, pues, o sea, de alguna manera no pierden dinero con eso. ¿Aplicar métodos como FIFO para mejorar la rotación? Sí. El FIFO es first in, first out. Lo primero que entra es lo primero que sale y es el mejor método para rotar, ¿no? ¿Qué tiempo se puede considerar cuando un producto no tiene rotación? ¿Un mes, 2 meses? Depende de qué estamos hablando. Si son productos que se vencen, mejor ya no compres porque no rota y se te va a vencer. Y tienes que buscar la manera de rematarlo, de hacer algo.
Ahora, depende del producto porque hay productos que son cíclicos, hay productos que puedes vender cada 3 meses. Entonces, que lo tengas 1 o 2 meses para que se venda todo en el tercero, puede pasar. ¿Ok? Va a depender mucho del producto. Va a depender mucho del producto. ¿Ok? Gracias por el ciclo de preguntas, chicos. Continúo, hay que avanzar un poquito. Entonces, factores claves en la optimización de rutas de distribución. ¿Ok? La distancia, ¿por qué? Porque impacta directamente en costo y en tiempo. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, hay empresas que te dicen, oye, no te preocupes, yo te lo llevo en tu planta, donde esté, no te preocupes, no me tienes que pagar por eso. Pero en la lista de precios del cliente ya le estamos poniendo un poco por el transporte, si es que es muy larga la distancia o si está muy lejos. ¿Ok? Otros, como Rappi o Pedidos Ya o el que tengan ustedes, te cobran el envío según donde tengas que ir. ¿Ok? Pues la distancia impacta directamente en el costo y en el tiempo. La demanda prioriza clientes con mayores volúmenes de urgencia. Sí, pues eso nos pasa a todos, ¿no? Tenemos clientes más importantes que otros y los priorizamos. ¿Ok? Entonces, al cliente que me demanda más, lo priorizo, veo la manera de trabajar todo alrededor de atenderlo mejor a él. ¿Ok? Ventanas de tiempo, restricciones horarias de entrega que condicionan la ruta. Eso también tenemos mucho. ¿Saben quiénes son los más pesados con las ventanas horarias? Los clientes más pesados, los autoservicios. Porque a esos, los autoservicios tipo, en Chile creo que es Cencosud, acá también es WOM, porque ellos tienen una ventana para que les entregues y tienes que llegar a esas horas. ¿Ok? Entonces tú tienes que planificar tus rutas para llegar a esas horas, a esos lugares, porque tienen esa ventana. Y son clientes, además, con un poder de negociación muy grande. Son clientes que no quieres perder. ¿Ok? Que prefieres que te cueste un poco más tu cadena porque sabes que sacas más precio y porque es mejor tener tu producto ahí. ¿Ok? Capacidad vehicular, tipo y tamaño de flota disponible. Eso también es muy importante. Si yo soy una empresa que no despacho mucho al día, no voy a tener trailers de 30 toneladas. Si despacho una vez a la semana a un cliente especial 30 toneladas, entonces no me compro un tráiler, sino lo alquilo cada semana. ¿Ok? Hay que saber nuestra capacidad de lo que necesitamos y la capacidad de vehículos que tenemos que utilizar. ¿Ok? Y luego la infraestructura vial, calidad de carreteras, tráfico, peajes. Miren, eso es algo muy importante. Hace muchos años, bueno, yo trabajé en San Fernando hace muchos años, una empresa muy grande. Y cuando trabajaba ahí, teníamos que hacer un arreglo en uno de los almacenes centrales. Así que, mientras tanto, mudamos todo ese almacén hacia otro lado, hacia un lugar donde una empresa grande nos estaba alquilando. Y los movimos desde ahí y todo bien. Pero cuando empezamos la operación nos dimos cuenta de algo que no se había pensado antes, que todos los vehículos para llegar a este nuevo lugar, durante los 2 meses que íbamos a estar ahí, tenían que pagar peajes, todos los camiones, de entrada y de salida, lo que hizo que nuestro costo aumente. La infraestructura vial es importante. Tenemos que saber por dónde vamos a ir, si hay peajes, si hay tráfico, por dónde ir mejor para que el tráfico sea distinto, a qué hora salir, etcétera. Las ciudades, sobre todo la ciudad de Lima, es bien caótica en el tráfico y normalmente las empresas que tienen que despachar salen muy temprano. Salen muy, muy temprano para evitar tráfico. Entonces, esos son factores que también hay que tener en cuenta para poder optimizar y para poder planificar las rutas. ¿Ok? ¿Qué otras cosas podemos utilizar? Herramientas de apoyo. Los SIG son sistemas de información geográfica, modelan mapas y rutas considerando distancias reales. Por ejemplo, el más conocido es el Waze, donde tú le dices, oye, quiero ir de acá a acá, y te dice, ah, ya, ve yendo por acá. E incluso le puedes poner paradas. Quiero ir a tal lugar, pero quiero ir acá, acá, acá y acá, y te va diciendo por dónde ir. Claro, el Waze no te planifica la ruta en el sentido de qué lugar ir primero. Lo que te dice es, si quieres ir a este, y luego a este, y luego a este, y luego a este, anda por estos caminos porque es más corto. Pero sí hay herramientas que incluso las pueden buscar online
para algunas ciudades donde sí te permite incluso planificar la ruta. Oye, voy a salir a tal hora ya. Primero voy a este punto y después a este y después a este. Para los que viven en Lima, yo trabajé en una empresa en Villa El Salvador. Está en la periferia de Lima, si quieren. Y cuando hacíamos rutas siempre empezábamos con los puntos más cercanos hasta llegar al más lejano y después regresar. Hasta que decidimos buscar online alguna herramienta que nos permita planificar mejor la ruta. O sea, ¿por qué lo vamos a hacer siempre al más lejano? Y algunas veces nos decía, no, perdón, al más cercano, ándate al más lejano al comienzo, que hay menos tráfico, ¿no? Irse, por ejemplo, en Lima, de Villa El Salvador a Puente Piedra, es literalmente irse desde el punto sur hasta el punto norte. Entonces te decía, ándate ahí primero y regresando vas despachando lo demás, porque lo que tú haces es una ruta circular, tienes que regresar. En otra empresa no tenía que regresar, los vehículos no eran propios y el servicio era estén acá tempranito. Y cuando estaban tempranito, salían y el último punto sí era el más lejano porque además ellos estaban mucho más lejos, ¿no? Entonces, se calculan las rutas de una manera distinta. No recuerdo cuál era el SIC, pero pueden buscarlo, pueden buscar optimizador de rutas online y van a encontrar algunos que son páginas web y que algunos les cuestan, algunos tienen que son más gratis, que son gratis, pero sí los pueden encontrar para planificar entregas y rutas de acuerdo a tráfico. Esas son las herramientas SIG. No les puedo referir alguna porque no estoy para dar haciéndole publicidad a nadie, ni menos estas herramientas, pero las pueden encontrar online. Los TMS, los Transportation Management System, son softwares especializados en la optimización del transporte y la trazabilidad del envío. Es decir, desde el momento que sale tu vehículo, ya sea propio o tercero, no solo sabes por dónde va, tipo un GPS, sino sabes en qué momento llegó a ser la entrega del producto. Y estos sistemas te soportan incluso subir fotos para saber en qué momento se entregó, a qué cliente ya entregué, y si hay algún cliente que no estaba, a qué cliente no le entregué, y de esa manera llevar un orden de tu despacho diario. ¿Ok? Esos son los TMS. Y si quieren algo mucho más sencillo, el Excel tiene algo que se llama Solver, que es muy útil para problemas pequeños de ruteo, pero son problemas pequeños. Además, se usan como ejercicios académicos o empresariales básicos. ¿Conocen el Solver? ¿Sí? ¿Alguien ha hecho el Solver alguna vez en Excel? ¿Alguien? Ya, monstruo. Yo tengo un ejemplo. ¿Ya? A ver. Les voy a compartir un ejemplo de lo que hace el Solver y después les paso el archivo para que lo puedan ver. ¿Ok? A ver, déjenme compartirlo. Mm, a ver. No quiere aparecer, no quiere aparecer. Ahí lo deben estar viendo, el Excel, ¿ok? Así que se los voy a explicar rapidito para que vean qué hace el Solver. Este es un ejemplo y después traten de aplicarlo como quieran. Este Excel se los voy a mandar. Pero la idea es esto. Yo quiero resolver un problema de transporte, que es minimizar mi costo. ¿Cuál es mi problema? Yo tengo dos plantas de producción. La planta A, que produce hasta 120, y la planta B, que produce 80. Y tengo una demanda por almacén, ¿ok? Tengo un almacén que quiere 50, uno que quiere 70 y uno que quiere 80. En otras palabras, tengo que mandar 200 unidades de un producto a mis tres almacenes y las 200 las tengo que sacar de las plantas A y B. Y la pregunta es, ¿cómo hago? O sea, ¿cuánto envío de A, de A y de B a los almacenes 1, 2 y 3 para que mi costo sea el menor? ¿Ok? Para esto pongo una matriz de costos, es decir, cuánto me cuesta del almacén, de la planta A al almacén 1, al almacén 2 y al almacén 3, y de la planta B al almacén 1, 2 y 3. ¿Qué hace el Solver? Y se los he puesto acá en la pestaña de instrucciones. ¿Ok?
El solver lo que te va a hacer es calcular la cantidad mínima. Calcular cómo te sale ese costo mínimo. ¿Ok? Y para hacerlo hay que darle ciertas restricciones. Pero lo primero que hay que hacer es activar el solver. Así que si alguien tiene su Excel y no sabe dónde está el solver, lo activas de esta manera. Yendo a archivo, opciones, complementos, ir y marcar el solver. Una vez que lo pones, el solver va a estar en la pestaña de datos y está aquí. ¿Ok? Cuando ustedes entran acá, lo que le digo al solver es, ¿cuál es la celda objetivo? Yo como B13, que es esta de acá, el costo total. ¿Ok? ¿Y qué quiero hacer con eso? Que me des el mínimo. ¿Y cuáles son las restricciones? Las restricciones las he puesto acá. He hecho un checklist de restricciones. La oferta de la planta A tiene que ser 120, o sea, tienen que salir las 120. ¿Ok? Y he puesto el número acá. Y esto lo dejo así. Entonces le estoy diciendo al solver, oye, esta de acá, esto tiene que ser 120, esto tiene que ser 80, esto tiene que ser 50, que es la demanda de cada uno. ¿Ok? Y se las estoy poniendo acá. B16 tiene que ser igual a C16, B17 a C17. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Básicamente es, tengo que cumplir con entregar estas cantidades a estos almacenes y que tienen que salir de acá. No puede salir 121 de A ni puede salir 81 de B porque no tengo esa capacidad. Cuando le pones estas restricciones al Excel y entras al solver, esto le das simplemente resolver y esto te lo resuelve. ¿Ok? Pongo aceptar y te lo resuelve. Y te dice tu costo mínimo va a ser 860. Vas a entregar al almacén 1 le vas a enviar desde A, al almacén 2 desde A y al almacén 3 le envías todo desde B. Y te saca el mínimo. ¿Ok? Es así de sencillo. Es así de sencillo el solver. Se usa para problemas pequeños. Recuérdense que esto es un Excel. Pero para muchas empresas, si lo saben modular bien, esto se los hace al toque. Y te dice, oye, ¿cuál es la manera cuál es la mejor manera para optimizar un costo? ¿Cómo despacho para optimizar un costo? Obviamente tienes que tener muchos datos y todo, pero este es algo muy sencillo de usar y lo tenemos muy a la mano. ¿Ok? Este archivo, ni bien acabe la clase, se lo voy a pasar a su coordinador para que lo tenga. ¿Está bien? ¿Sí? Listo. Listo, ya está. José me decía, ¿qué sucede al momento de producir con los desperdicios de producción de la planta? ¿A qué te refieres, José? José Joaquín Espinosa, para poderte responder de mejor manera. Bueno, ahí me lo escribes bien, porque no entendí la respuesta, José, pero me lo escribes bien para poderte responder. ¿Ok? Entonces, continúo. Déjenme, por favor, compartirles. Ok. Entonces, tenemos ciertas ayudas y ciertas herramientas de apoyo para poder definir nuestras rutas o para ver dónde nos cuesta menos. ¿Ok? Y acá también quiero hablarles acerca de los centros de distribución. ¿Qué es un almacén? ¿Qué es un centro de distribución? ¿Ok? Un almacén, un almacén es la instalación destinada a guardar y custodiar bienes. ¿Ok? Aseguro la conservación y control y la disponibilidad cuando se requiera. Eso es un almacén. Un centro de distribución es un tipo de almacén, ¿ok? Desde donde se distribuye hacia los clientes. Hay almacenes que no distribuyen, que solo pueden transportar hacia otro almacén o hacia un centro de distribución. Hay almacenes que no transportan, ¿ok? Pero el centro de distribución es un tipo de almacén, ¿ok? Que sirve para almacenar y para distribuir la mercadería, ¿ok? El cross-docking es, como ya les estaba explicando, un tipo de centro de distribución. ¿Ok? Donde hay entrada y salida y el almacenamiento no es prolongado y si queda algo, queda muy poquito y permite reducir inventarios y acelerar entregas. Pero, como veíamos antes, la coordinación tiene que ser súper, súper buena. Súper, súper buena.
¿Ok? Hasta aquí lo voy a dejar el día de hoy, porque siempre tengo que darle minutos a mi coordinador. Ahorita en un ratito les paso el Excel. Solo algo importante acerca del almacén, que probablemente lo mencione después en la clase, pero lo menciono de una vez, para todos los almacenes. ¿Ok? No se olviden que el almacén es una instalación para custodiar bienes. Si en un almacén custodiamos bienes, ¿cualquier persona puede entrar al almacén? ¿Qué dicen? ¿Cualquier persona puede entrar a un almacén? No. ¿Ok? Siempre acuérdense de eso. Solo personal encargado. Solo personal encargado. ¿Ok? No, que yo soy el gerente de ventas y quiero entrar al almacén para ver. No, 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 tranquilo, puedes entrar, pero avísale al gerente de logística, al jefe del almacén y entra con él. ¿Ok? Solo el personal autorizado. ¿Por qué? Porque hay custodia y porque muchas personas en una empresa no entienden lo que es custodiar. Y a veces entra un vendedor y dice, ay, mira, le quiero llevar esto a mi cliente como muestra, después lo traigo y se lo lleva. Y te crea un problema enorme. ¿Ok? Solo personal autorizado, chicos. Siempre solo personal autorizado. ¿Ok? Listo. Muchas gracias, chicos. Yo los dejo. ¿Mi coordinador está? ¿Sí? Sí, estimado. Ahí está. Ahí está. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí estás? No, no los quiero dejar solo.